El circo de Aristide Anastasini pasaba el invierno en África, fundamentalmente en África del Norte. Luego, en primavera, daban el salto a la península. En marzo de 1936 estuvieron en Alicante, también en Alcoy. En junio fueron a Soria y a principios de julio visitaron Calahorra y Arnedo. El día 17 de julio vinieron a Lodosa. Era un gran circo. Se calcula que entre artistas y trabajadores eran unas 50 personas. En muchas ocasiones ofrecían trabajo a profesionales del lugar, sobre todo para atender a los animales y realizar trabajos de mantenimiento en el circo. Batez ere animaliak hartatzeko eta zirkoak berak behar zituen konponketak gestionatu ahal izateko. Pues creo que fue el 17 de julio de 1936. Venían de Calahorra, que habían estado actuando en Arnedo y después en Calahorra. Y luego vinieron aquí. Pues aquí creo que fue impresionante cuando los vieron entrar ahí a la plazuela. Me acuerdo que trajeron remolques y un camión a las afueras del pueblo y el elefante con la frente le iba empujando y lo trajo hasta la plazuela que se llamaba, donde vino el circo que se llamaba la plazuela aquí. El elefante era para transportar ellos el material, pero nada más. O sea, era un animal que lo utilizaban para transportar tablas, ya sabe que lleva muchas tablas. Ahí que lo estoy viendo ahora, como iba empujándole, despacito, despacito, pero iba empujándole hasta donde lo hacían que parara. Entonces impresionó mucho porque era un circo importante. Montaron el circo y unos dicen que hubo una función solo y otros dicen que hubo más porque estuvieron más tiempo aquí, por lo menos parte de los del circo. Y un señor del pueblo me cogió y me entró al circo, como que era hijo suyo, y no pagué para entrar. Que iría yo aquel día, qué sé yo, por la Providencia. Me darían los 40 céntimos o 80, lo que serían, y me fui. ¿Y sabes cómo la vi? Porque no tenía ni dinero para entrar. Y me metía por debajo de la lona, claro que los circos tienen lonas y caen hasta el suelo. Nos metíamos los mocetes por debajo de la lona y por debajo de los tablaos que había con la gente ya sentada. De esa forma veíamos el circo. ¿Con qué ves? Pero yo fui con mi hermanillo, que sería el pequeño seguro, que ha muerto ahora, tenía 6 años entonces, ahora se ha muerto. Y iría con él. Los dueños, que eran italianos, esos creo que había una chica que es la que montaba a caballo y daba el espectáculo alrededor del ruedo, que creo que se llamaba Juanita, según me han contado, y llevaban payasos y llevaban elefante, llevaban muchos caballos también, que por cierto, le alquilaron la cuadra a mis abuelos. Eran unos caballos, digo, muy bonitos y una chica poco mayor que yo, sería 10 o 12 años o por ahí, iba de pie en los caballos, corriendo a galope alrededor de la pista. Pues yo lo que más me acuerdo de los malabaristas y de los trapecistas, que eso me chocaba mucho, los trapecistas. Eran fuertes además y ágiles, sí. A mí lo que me gustaba eran los payasos y los caballos. A pesar de la ayuda del balancín, parece a primera vista que a Sabata no le van muy bien los asuntos por allá arriba.
¿Se caerá o no se caerá? En esta duda, en esta vacilación, reside el mejor efecto cómico de Sabatta, que siempre amenaza con caer al suelo, pero nunca le sucede nada. Actúan en los trapecios volantes los 8 croneras, en sus arriesgados lanzamientos y volteos. Había músicos, había unos bastantes músicos ahí. De todo, había payasos, había payasos y había trapecistas y de estas que había unas chicas que se montaban en el caballo y se bajaban y se subían y... Si hubiera tenido siquiera 15 años, pues me hubiera fijado mejor de las mujeres, iban con poca ropa. Los saltaban, una correa tenían, iban los caballos corriendo y ellos los saltaban. De eso me acuerdo bien, de lo demás no, porque claro, ya después, como pasó lo que pasó, se deshizo todo. Yo ya no sé ni quién se llevaría las cosas, de eso no tengo ni idea. Desaparecieron, parece que se los había tragado la tierra, a todos. Sobre todo a la gente que habíamos visto nosotros montar el circo, por allí que estábamos todos los críos, nos llamó la atención que desaparecieron todos. Al día siguiente, 19, es cuando en Lodosa se notó, porque había rumores de que se había sublevado un general, pero cuando nos enteramos fue al día siguiente, el domingo, y claro, pues ya fue eso. El toldo del circo, ya sabes, con lonas y eso, pues la Guardia Civil mandó quitarlo, desmontarlo. Lodosako plazuelan gaude. 1926ko... Estamos en la plazuela de Lodosa. El día 17 de julio de 1936 llegó aquí el Circo Anastasini. Ese gran circo desplegó su carpa en esta plaza y la cubrió prácticamente en su totalidad. Sin embargo, en esta plazuela no se encontraba solamente el circo. En el lugar que ocupa este edificio nuevo se encontraba el cuartel de la Guardia Civil, el cuartel viejo. En aquellos momentos se estaba construyendo el nuevo, pero todavía ocupaban este. Aquí se hizo la primera función del Circo Anastasini, primera y tal vez la última. Aquel 19 de julio, esta plazuela fue el centro de grandes tensiones. Por un lado tenemos a la Guardia Civil, atrincherada en el cuartel, y por otro lado, en aquellas peñas, estaban los republicanos, dispuestos a defender Lodosa. Muchos de esos republicanos estaban armados, y en el medio de los dos grupos, un gran circo ocupando la plaza casi en su totalidad. Había unos hombres que por un camino que hay por la calle de la Peña, pues esto les molestaba a la Guardia Civil para tenerlos, a esas personas que iban con escopetas, para tenerlos controlados. Abandonan todo, incluso los caballos. Pero gente, nada. Cero. El único que quedó fue un negro que cuidaba del elefante y con él nos entendíamos para ir cuando lo sacaban por ahí. Pues íbamos los críos a Sartaguda, pueblos. Beber sí, beber agua sí, del pozo de la calle ancha que está donde está el ayuntamiento ahora.
había un pozo que aún está, me parece, que tenía que ser uno bien alto para darle, tenía una rueda grande y alta, y para darle y tenía una pila y allá caía el agua. Llenaban la pila y entonces iba el elefante y bebía de la pila, se bebía casi toda la pila de agua. De eso sí que me acuerdo bien, y todos los muchachos, sí, vamos a ver al elefante que le han llevado al pozo, a ver. Le dábamos melones, todo el mundo tenía en casa melones, no es como ahora que vamos a comprarlos al mercado, pero pues melones que a lo mejor se habían podrido un poco y eso, se los llevábamos, se los comía a todos. Yo sí que me acuerdo de eso, de cuando cagaban. Cagaban cuadrado, además, nada de redondo, cuadrado cagaban. Sí, de eso sí, dejaban buen rastro ya. Eso, aquel negro que lo cuidaba, que es el único que quedó de todo del circo, el único. La persona, el único que había era ese chico negro. Pues se tiró del puente abajo de cabeza a nadar. Nos extrañó mucho, ¿no? Hay una altura, si habéis pasado por el puente, pues se tiró de cabeza y eso. O sea, hicimos amistad con él y luego desapareció y se acabó. Lodosako kale hauek hitz egingo. Si estas calles de Lodosa pudieran hablar, nos contarían qué dura y terrible fue la represión que aquí se vivió. Ciertamente, si dejamos aparte la capital, Iruña, Lodosa es el pueblo donde más personas asesinaron. En total, asesinaron a 133 personas, de ellas 2/3 entre julio y octubre de 1936. Por lo tanto, podemos imaginar el miedo, el pánico que se tuvo que vivir en la villa en ese corto periodo histórico. Tarte histórico hortan. A la mañana siguiente, el lunes, se plantó allí un camión con gente de Estella, con boinas coloradas, y empezaron a detener a la gente. Había también colaboradores con la Guardia Civil y desaparecían. Se los llevaban esos requetes que bajaron de Estella y desaparecían. Y claro, entonces no sabíamos nada, pero ahora sabemos que los mataron. Y los ves cuando los sacan y los montan en el camión, ponen ahí una silla para que se suban. Pero lo de matar, nosotros ni siquiera lo imaginábamos que podían matarlos. Los trabajadores del circo desaparecieron de un día para otro y comienza el misterio. El recuerdo de la presencia del circo está vivo en Lodosa hoy en día. Se sabe que al menos ofrecieron una función, pero ¿dónde están los trabajadores? Además de en Lodosa, en otras dos poblaciones guardan recuerdo del circo. Por un lado, Mendavia. Las personas mayores de Mendavia recuerdan que algunos de los del circo fueron llevados allí y fueron asesinados. Y lo mismo se recuerda en Larraga. Personas mayores de Larraga recuerdan que algunos trabajadores del circo fueron llevados al término de San Gil y que fueron asesinados allí. Vamos a seguir esas dos pistas. Hil egin zituztela. Beste bi pista horiei segitu egin behar diegu. José Lodosakoa dugu. José es de Lodosa. Trabajó en las exhumaciones del 78 y fue a buscar gente de Lodosa a distintas fosas. Estuvo en la fosa de Mendavia y lo que allí encontró puede tener relación con el circo de Lodosa. Zerikusia izan detzake Lodosako zirkoarekin. Cuando dieron los permisos para sacar los restos,
había dos de Mendavia que eran los dos de Mendavia, pero uno tenía novia y el otro tenía mujer. Y era carnicero. Y se separó, el carnicero se separó de la mujer, y que era de Lodosa, y lo denunció. La mujer denunció a su marido y lo mataron. Y el otro, que era soltero, tenía novia aquí en Lodosa. Y los mataron a los dos en Mendavia. Y sabíamos que los habían matado en Mendavia. Y a mí me dijeron, pues vete tú a Mendavia a por esas dos personas, a los restos de las dos personas. Y me llevaron y allá estuve. Y estaba la pala excavadora en una viña, 1 kilómetro antes de llegar a la Mendavia, a la derecha. Pues allí estaba la máquina excavando la viña, la labró toda y no encontró nada. Y a las 2 horas, casi se hacía de noche ya, vino un matrimonio joven con un chiquillo y le dice, la muchacha le dice, tía, no busquen aquí que no están en la viña, están arriba en la viedica que hay. Ya terminó la calle que llevaba y subió. El segundo cazo que sacó, hizo así la tierra y la quitó. El segundo sacó, o sea, el segundo cazo que hizo, huesos allá. Lo que salía ya, lo que salía. Así, esto, así, las piernas y calaveras normales y bien, pero otras menos que el puño eran. Y allá estábamos, escarbando en la tierra y cogiendo en las cajas de madera, o sea, de cartón, cajas de cartón, echando los restos. Ahí echábamos todo, grandes, pequeños, todo. ¿Qué cogíamos allá? Lo menos de 12 o 14 personas, restos. Pero es que quedaba que cabalaban para sacar. Y yo lo que salieron después no lo sé, porque ya no fui al día siguiente, ya no fui. Lo que estuve allá yo, que estuvimos, no estaríamos más de media hora porque se hizo de noche y ya pues teníamos que marcharnos. Pero ¿qué te diría yo? Calaveras de esas pequeñas, junto con la gente de Lodosa. ¿Qué te diría? Mejor 6 o 7 calaveras. Las que habían salido, que eran así, se notaban ya. De los mayores a los pequeñitos se notaban unos huesillos así, chiquitillos. ¿Sí? Y yo llené las 2 cajas y me las traje a Lodosa. Mataron a todos, a chiquitillos, a grandes y a todos. A todo el mundo lo mataron. Y los enterraron juntos, allá. Otra parte en la Raga. Larragako hainbat lekukok aipatzen du. Varios testigos de la Raga afirman que llegó un camión lleno de gente y que los mataron. Parece ser que eran los del circo. Un chico les contaba cómo él iba paseando con su abuelo por el campo y vieron venir un camión pequeño de la parte de Lodosa y el abuelo se conoce que enseguida se imaginó lo que era, porque paró y empezaron a bajarse gente. Entonces su abuelo lo agarró de la mano y se fueron para el pueblo. Pero por el camino aún sintieron los disparos y los gritos de la gente. Ahí dice que mataron unos 14, pero eran críos pequeños y todo, ¿eh? O sea, los padres, si llevaban a los hijos, con ellos mataron a todos. Yo vi que el camión aquel que venía a pasar ahí, con todo un camionico de 3 o 4 mil kilos, se subió para arriba, se ocultó en un montico, mirando al norte, y empezaron a oírse disparos y gritos de sollozos, ¿sabes? Cara al otro lado de la carretera y allí descargó y los mataron. Cuando uno ve que lo van a matar, pues ya sabes qué gritos tan difíciles. Iba con mi padre y al oír eso, pues nos vinimos para casa. Y en la costa, pues subían 4 de la Raga. Se asustó mi padre a ser más que yo. Yo, qué sé, como a mi padre era de izquierdas, no lo cogían porque tenía una familia más de derechas, ahora no se cuenta nada. Aquello ya fue un mal pasado, pero pasado está. Un mal pasado, ¿eh? Yo cuando tenía 20 años empecé a oír en la Raga que en el término de San Gil, en una parcela determinada,
en una parcela que está allá arriba, determinada, salían huesos y que eran de un circo que había, el circo de Lodosa le llamaban, pero nunca le dimos importancia, ni yo ni nadie. Más que yo creo que como aquí teníamos ya 47 asesinos, pues nuestro objetivo era los 47 de Larraga, y esto nos pillaba como un poco de más lejos. Jesús Maravillas Lamberto. Jesús es miembro de la asociación Maravillas Lamberto de Larraga. Participó en las exhumaciones del 78. Estuvo buscando asesinados en Ibero y en otros lugares. Tiene mucho que contar sobre el circo de Lodosa. Un tal Eliseo sabe lo del circo. ¿Cómo que sabe? Sí, sí, que él se acuerda de todo. Aunque hablo yo con él y digo, Eliseo, ¿te importaría contarnos lo que sabes y llevarnos al sitio? Y dice, sí, sí, un hombre que tenía ya, se murió el año pasado. Cuando hablo yo con él tenía 83 años, bien, pero muy bien de cabeza y de todo. Y nos dice, la historia empieza aquí, dice, yo cuando era chico tenía 12 años, vine con fulano de tal a labrar con ganaos a una pieza, entonces iba una persona mayor y de ramalero solía ir un chico. Dice, yo iba de ramalero con fulano de tal y estarían labrando por alguna pieza de por aquí, esto era una balsa, dice, y a mediodía, claro, a mediodía había que llevar los ganaos a darles de beber y vienen a la balsa y comen aquí. Eso nos contaba Eliseo, y dice, mientras el otro se echaba la siesta, yo me voy a buscar nidos. Este era de una familia, su padre había estado en el fuerte, preso, que como os he comentado antes, en Larraga había ricos, pobres, y aún había familias mucho más necesitadas. Pues este hombre tenía un montón de hijos, y yo creo que era más necesitado, que todos andaríamos por el estilo, o todas, mis abuelos igual serían. Y dice, yo me voy a buscar nidos. Y en un momento dado, llego y veo una parva de huesos y de cadáveres, con cabecicas y todo. Esto ya me cuenta él tenía 12 años, en el 36 tenía uno, él ya tenía 12 años. Esto es en el 48, cuando él estaba aquí de eso, y se va ahí, y le digo, Eliseo, ¿y sabes dónde era? Y este hombre no empezó a mirar, no empezó a divagar ni a mirar, dice, allí, Jesús. Le digo, ¿seguro? Dice, segurísimo, no me acuerdo cómo sería ahora, allá arriba. Todo lleno de esqueletos y cráneos y demás, y mucho pelo, y me asusté. Lo vi y luego a la noche cuando fui a casa le dije a mi padre lo que había visto. Y me dijo mi padre, pues esos tienen que ser los del circo de Lodosa, que dicen que mataron a bastante gente que venía en el circo. Había chavales, había cráneos pequeños y cráneos grandes. No se sabe nada más, ¿no? Un circo pues sería de fuera seguramente, ¿eh? Como iban labrando todos los años, pues todos los años iba saliendo algún hueso que otro. ¿Qué pasa con los huesos de aquí? Eliseo, en un momento dado nos dice, los huesos de aquí se los llevó Félix el Río. Félix el Río es un señor, era de los cabecillas del 36 de cabecillas, era de los más movidos, estuvo en el fuerte, se lo llevaban a fusilar, por una serie de cosas los meten en el fuerte y ya no lo fusilan. Este hombre, pues ya sabría la historia, y este hombre andaba para una cooperativa con un retórico labrando de peón. Y esto sabía, ¿y qué hace? Lo que nos dice Eliseo, los ha cogido en un par de sacos y se los ha llevado. Un nieto de ese hombre le digo, oye, ¿tú no te acuerdas a tu abuelo? Le contamos eso y dice, joder que sí me acuerdo yo. Mi abuelo dejaba en casa 2 o 3 sacos que iba yo a mirarlos y me decía, chiquito, de eso ya me acuerdo yo. ¿Y qué hizo? Y dice, yo qué sé lo que hizo, yo qué sé. Nosotros ya habíamos estado aquí 40 veces ya. Y el último día, mira, esto es un hueso, esto es una esquila. El último día la chica empieza a mirar por ahí, y ahí va, hostia, dientes, muelas, no sé cómo se llaman, falanges, pues tendremos unos 30 o 35 dientes y muelas y un montón de trozos de cráneo y esquirlas, se llama esto, ¿cómo se llama? Esquirlas. Y ahí estamos. Y entonces salían donde más nos salían por ahí.
Aquí había un cura en el 78 que nos espabiló a todos, que vive en Estella, y decimos, vamos a preguntarle a él a ver si sabe algo del circo, porque ese fue el promotor de todas las fosas. Claro, él iba antes por los pueblos, como era cura, le decían que quién era el enterrador, pues le decían unas cosas que a los demás no nos decían. Entonces, va la chica esta, le pregunta al cura, y teníamos mucho rollo, hemos tenido mucho buen rollo con él, en la Raga, y dice, sí, yo me acuerdo del circo. Félix el Río nos cuenta, me dijo, voy a hacer una caja de hierro, me la va a hacer tal herrero, yo sé el herrero que la hizo, nos dice el cura, yo vi la caja pero no os voy a decir quién la hizo. Y me dijo, voy a meter los huesos que tengo en casa y los voy a llevar al mismo sitio, de donde los cogí. Hemos estado, sí, con un cacharro, pita, pero pita aquí, pita allá, pita en todos lados, la hostia. Y con este chico de Tafalla, pues vinimos este año. Y entonces aquí, por aquí, aparte que nos pitaban en un par de sitios o tres y siempre sacábamos alguna cosa, sacamos una bala, pero era una bala de cañón, que aquellas salían los carlistas allá abajo, en el corral estaba ahí. Yo no sé si los mataron detrás del corral y los subieron aquí, o los mataron aquí y los enterraron aquí. Entonces aquí al chico le da, dice, aquí hay una cosa de 2 o 3 metros. Pero tenemos que abrir. ¿Tienes? Habrá que esperar al verano que eso. Yo tengo la esperanza de que está aquí. Hasta que no nos dijo, yo estoy seguro que el hombre la metió aquí. Si el cura vio la caja, dice, la caja era de hierro, Jesús, más o menos así de alta, y tenía 3 pies o 4. Dice, yo la caja la vi, sé quién la hizo, pero fíjate, no nos quiere decir quién, que es lo de menos. Pero bueno, ahora tenemos la esperanza de que busquemos la caja. Claro, es como a los que fusilaban del pueblo. Te decían, cuando sacamos los restos, decían, ¿y cómo sabéis que estaban allí? Coño, pues sabemos que estaban allí porque los mismos que los fusilaban, al día siguiente presumían de lo que habían hecho y dónde los habían enterrado. O sea, se sabía todo. Porque aquí la reunión era en el casino. Ahí se reunían. Y esta noche tenemos que sacar un viaje, dijeron, esta noche nos hemos cenado un gallo y un caracol. Pues porque a uno le decían el gallo y al otro le decían el caracol. Y los fusilaron esa noche. Y luego iban y lo comentaban ellos. Por eso se sabían las cosas. Los enseres y animales del circo se quedaron en Lodosa, pero los artistas anduvieron de pueblo en pueblo de la mano de los falangistas. Los utilizaban para sacar dinero para la falange. Por ejemplo, el día 12 de septiembre, en el momento en el que los fascistas se hacían con Donostia, los Anastasini actuaban en la plaza de toros de Gasteiz, recaudando dinero para la falange. Yo a mi madre se lo tenía oído siempre, que había habido un circo muy importante en Lodosa y que habían fusilado a todos, decían. Pero claro, después se ha aclarado que a todos no, porque los dueños del circo y parte de más se fueron de aquí. Y actuaban después en plazas de toros y así, porque no llevaban ya ningún tipo de material, actuaban ellos. De aquí creo que fueron a Logroño y en la plaza de toros actuaban, y lo que sacaban era para los nacionales, claro. Y recorrieron España ellos, pero los ayudantes, que la mayoría dice que eran marroquíes, porque claro, cuando los llevaban a fusilar, tanto en La Raga como en Mendavia, decían que eran gitanos. Los veían y pensaban que eran gitanos, pero no, dice que eran marroquíes. Se emplearon con un señor que tenía bastante tierra y más en el sequero y los llevaba al campo a segar y a echar las mies que segaban, que se llamaba mies, ¿no? el chivo y la cebada, mies. Y me parece que cogió 3 piones, el señor Maximino el Rata se llamaba, Maximino el Rata. No sé si unos trapecistas o alguno. Claro, era uno tan joven y tan chiquitillo que cuando salió de la guerra, pues ya
Estaba todo... Hemos podido encontrar el documento que demuestra que el circo estuvo en Lodosa. Ese documento está en el Ayuntamiento de Lodosa, en el Juzgado de Paz. En Lodosa, Navarra, nació el 23 de agosto de 1936. Eso queda claro en el documento. Fue inscrito a las 11:30. Su padre, Guillermo Gutiérrez, y su madre, Blanca Puig. Guillermo Gutiérrez eta ama Blanca Puig. Eta esaten du argi eta garbi nola. Y dice claramente que su padre, Gutiérrez, de 20 años, era artista de circo. Este documento deja claro que efectivamente nació aquí, que no era vecino, que el nacimiento en la villa es fruto de la casualidad, seguramente por la presencia del circo en Lodosa. Bizi zala hemen, ez zala bertako bizilaguna. Se le adelantó el parto por algún susto que se llevó de lo que estaba pasando. Y nació la criatura en la calle, no sé si en la calle Mayor o en la calle Ancha, ya pone en qué número y todo. Un hijo 7 mesino. Lo bautizaron y todo aquí. Y ese sobrevivió. Todo se quedó allí, pero años se quedó. En la plaza, allí puestos, los pusieron uno encima de otro. Esas tablas que utilizan para que la gente se siente, esos estaban todos ahí apoyados a la pared, ahí se quedaron. Igual se quedaron 10 años, esas lonas y esas tablas y eso. Y nosotros, me acuerdo que teníamos mies ahí en la era y los alquilamos los toldos al ayuntamiento para tapar la mies. Desaparecieron muchas cosas. Me acuerdo que decían, ahí le han robado a los del circo las tablas, le han robado los toldos, ay, qué pobre gente, ay, no sé qué, no sé cuántas. Pero ellos tampoco no se atreverían ni a venir. Aquí se quedaron las lonas. Las lonas sí que se quedaron aquí todas amontonadas, porque aquí teníamos una fábrica que era fábrica de abonos y transportaba mucho abono en vagones por el ferrocarril y usaba mucho lonas. Y se llevó las lonas a la fábrica de abonos para tapar el abono encima de los vagones, porque si iban a los vagones por donde seguían y llovía, si se mojaba el abono era malo. Y las lonas sí que fueron aparatos a la fábrica de abonos. No sé si las comprarían o las requisarían o qué sería. Y lo demás, pues, un tal Filomarín, que era albañil, también dice que compró tablas para los andamios que se hacían entonces de madera. Ya se decía que desmantelaron a todos del circo. Unos se llevaban de Lodosa, gente de Lodosa, vecinos. Uno se llevaba lonas, otro se llevaba bancos, el otro se llevaba otras cosas a casa. Lo cogían de allá y a casa y nadie les decía nada. Pero claro, gente de los de derechas. No iba ninguno de la izquierda porque los otros no los dejaban coger nada. Cuando se tuvieron que marchar tan de improviso, pues quedaron los caballos en Lodosa. Y alguien se hizo cargo de ellos. No sé de qué forma, porque el circo fue todo abandonado. Abandonan todo, incluso los caballos. Y la gente los alquilaba para trillar a los caballos que habían estado trabajando en el circo. Todo, recogieron las lonas y las sillas, que creo que había sillas de tijera, y bancos y todo, las recogieron en la misma plazuela, en el rincón de la casa de los Romeos. Ahí estuvo. Después las cosas se vendieron, otras se las llevaron,
pues gente de los que mandaban en el pueblo, claro, se aprovecharon de esa ocasión. Lodosako zirkoaren gertaera ilun hau... Todos estos hechos relacionados con el circo de Lodosa no han sido escritos, no hay papeles, nada que pueda dar fe de lo ocurrido. Ha sido la memoria popular la que ha hecho posible que esto se recuerde hoy, y nos parece que es algo que debemos poner en valor. En muchos casos, en conflictos de esta magnitud, lo único que nos queda es el recuerdo de las personas que vivieron los hechos. En la Navarra de 1936, mucho de lo ocurrido lo podemos conocer hoy porque las personas han guardado los recuerdos y se han decidido a contarlos. Queremos poner en valor el arrojo de las personas que han contado lo acaecido y ofrecerles nuestro más sincero agradecimiento.